Ya Constanza, bienvenida, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día jueves 25 de noviembre, siendo las 14:05. Y recordemos que estamos viendo teoremas que se aplican en la circunferencia. Hemos visto 4 teoremas, hemos practicado y esto va a ser evaluado la semana que viene, el día 2 de diciembre, con un último test. Así que vamos a continuar trabajando con la guía que estábamos haciendo la semana pasada para ver detalles, para aclarar dudas, si es que hay. Así que voy a compartir pantalla. Bienvenida, Brena, buenas tardes. Hola, Hola, profe, profe, buenas buenas tardes. tardes. Ya, entonces, vamos a continuar corrigiendo la guía número 2. Ojalá alcancemos a llegar a la número 3, porque hay una número 3. Constanza, te cuento, y si no alcanzamos a corregirla, bueno, va a quedar en el Classroom para que ustedes la desarrollen, la practiquen y lleguen más preparadas para el día del test. En el caso de los alumnos que asisten de forma presencial, el test es el día martes, y para Constanza, Nadia, Nayeli el día jueves que viene. Ya, entonces, vamos a la guía. Esta es la guía número 2. Ya habíamos avanzado un poco. Siempre, como les dije el día jueves antepasado, el 11, se van a encontrar con figuras de este tipo, donde va a haber una circunferencia, van a haber ángulos, arcos, y tenemos que aplicar simplemente los teoremas. Van a poder ocupar sus apuntes, así que es súper importante que esto lo anoten si gustan o lo descarguen del Classroom cuando ya esté cargado, porque esto ya está cargado en cada una de las clases del Classroom. Ya, teníamos el siguiente ejercicio que ya fue desarrollado, pero sería bueno que lo repasemos un poquito. Repito, vamos a tener un dibujo de este tipo, una circunferencia, y se entrega información con respecto a este dibujo. Dice CAC, una circunferencia, ese es el nombre de la circunferencia, de centro O, nos están diciendo que el centro de esta circunferencia lleva el nombre de la letra O, ahí está el centro, y además nos entregan la medida de un ángulo. Dice que M minúscula, que significa medida, del ángulo BOD es igual a 122 grados. Punto seguido, determine, y nos preguntan por dos medidas. No son alternativas, son ítems de una pregunta, A y B. La primera dice, determine la medida del ángulo BD, y la segunda, la medida del arco BD. Eso tenemos que averiguar, y eso lo vamos a averiguar aplicando los teoremas, fijándonos en el dibujo y ocupando la información que tenemos. Entonces nos están entregando la medida del ángulo BOD. Un ángulo siempre, como les he dicho, tiene 3 letras. La letra del medio indica el vértice del ángulo. Entonces, vamos viendo. BOD, nos fijamos en el dibujo. Aquí está la B, aquí está la O y aquí está la D. O sea, sería este ángulo que está acá. Acá al medio. Entonces, la primera pregunta que les hago, ¿qué tipo de ángulo es ese? Porque hemos visto dos. ¿Sería un ángulo de centro o sería un ángulo inscrito, de acuerdo a la figura, de acuerdo a la información que tenemos y de acuerdo al vértice? ¿De centro? Muy bien, el ángulo de centro. Su vértice está ubicado en el centro. BOD, ángulo del centro, mide 122. Entonces ahí uno, si lo imprimió esto, podemos colocar ahí con lápiz 122 grados. Y nos están preguntando primero, letra A, determine la medida del ángulo BED. Entonces nos fijamos, aquí está la B, aquí está la E y aquí está la D. Aquí está el ángulo marcado.
es un ángulo que a simple vista se ve más pequeñito que el de acá al medio. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué debemos hacer para encontrar la medida del ángulo BED? Dividir Exactamente, hay que dividir, Verena. ¿Por cuánto hay que dividir? por 2. Exacto. Si yo les entrego la medida del ángulo del centro, entonces siempre voy a dividir por 2 la medida del ángulo del centro para obtener la medida del ángulo inscrito, porque BED es un ángulo inscrito. Y aquí está, hicimos el desarrollo, colocamos la medida del ángulo BED es igual a la medida del ángulo BOD dividido por 2. Pero BOD, si nos fijamos más arribita, ya viene entregado, 122. Entonces 122 grados se divide por 2 y eso nos da 61 grados. Y hemos obtenido la medida del ángulo BED, que es el ángulo inscrito en el dibujo. Después, nos están pidiendo la medida del arco BD. Nuevamente, aplicación de teorema. Nos fijamos bien cuál es el arco BD. Siempre se lee de derecha a izquierda o retrocediendo. Entonces nos fijamos ahí, arco BD en el dibujo, comienza en la letra D, vamos retrocediendo y llegamos a la letra D. Justamente nos están preguntando por este arco pequeñito de acá. ¿Y qué ocurría entre el ángulo del centro y el arco? ¿Qué ocurría entre ellos y sus medidas? ¿Eran las mismas? Exacto, Verena. Medían lo mismo. Entonces, como ya tenemos la medida del ángulo BOD porque ya viene entregada, uno como conclusión saca que el arco BD mediría ¿cuánto? ¿Cuántos grados? 122. Exacto. Repito, el arco mide lo mismo que el ángulo del centro. El arco que se pide acá, porque también se podía haber pedido el arco DB, y si uno pide el arco DB, parte acá, retrocede y sería toda esta vuelta, que es distinto al arco BD. Así que ojo con eso. Recordemos que si yo les pido el otro pedacito que falta, hay que hacer una resta que es 360 grados, menos la medida del arco que yo les entrego y obtenemos la medida del arco restante. Y ahí tenemos el desarrollo de la letra B, medida del arco BD, es igual a la medida del ángulo del centro BOD y es igual entonces a 122 grados. Bienvenido Benjamín, buenas tardes. Pasemos a la número 2. La número 2 nos la resolvimos la semana antepasada. La número 2 tiene 3 preguntas y ese es el dibujo. Y en ese dibujo tenemos ¿cuántos ángulos inscritos? ¿Ven ustedes? 2. Muy bien, son 2 y tenemos el ángulo del centro. Y todos los ángulos, tanto los inscritos como el ángulo del centro, tienen el mismo arco, que sería BD. Podemos aplicar el teorema entonces. Entonces, vamos viendo. Vamos a ir leyendo primero la información que nos entregan. Dice, de acuerdo a la circunferencia que se muestra en la imagen, responde a las preguntas que se presentan a continuación. Letra A. Pregunta. ¿Qué elementos de la circunferencia son BE y OD? Ahí tenemos que recordar los elementos, así que es súper útil que tengan los apuntes cuando se realiza el test, para que sepamos cuáles son los elementos y no los recordamos. Nombramos un montón, nombramos tangente, secante, arco, radio, diámetro, cuerda. Entonces tenemos que ver qué es BE, segmento BE. Fijémonos en la figura. ¿Qué sería segmento BE? Un diámetro, una cuerda, un arco, un radio. Cuerda. Muy bien, Verena. Entonces tenemos ahí una cuerda. Coloquemos entonces aquí desarrollo. Letra A. Colocamos entonces segmento B.
2 puntitos, y eso, como dijo Verena, es una cuerda. Recordemos que una cuerda es el segmento que une 2 puntos de la circunferencia. Ahora nos están pidiendo que nombremos OD. ¿Qué nombre recibe OD? Entonces vamos a la figura. ¿Qué sería OD en el dibujo? Aquí está OD. Es un segmento, porque la rayita que está arribita indica que es un segmento. ¿Qué nombre lleva este segmento? Profe, Dime, Verena. no sé si está bien, pero siempre desde el centro hacia cualquier otro punto de la circunferencia es radio, ¿no? Excelente, Verena. Esa es la definición de radio. Cualquier punto que tú tengas desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia, vas a obtener un radio. Ah, pero entonces no importa la dirección. No importa la dirección, podría ir para la derecha, para arriba, para la izquierda, para abajo. Ah, ya. Entonces, OD es un radio, incluso aquí aparece otro radio. ¿Lo identifican cuál es? Hay dos. ¿O B? OB sería el otro. Entonces coloquemos acá, entonces OD, OD entonces es un radio. Sigan el test, igual va a haber una pregunta de este tipo donde les voy a preguntar por algún elemento de la circunferencia, de los que vimos. Listo, ya está respondida la letra A, vamos a la letra B. La letra B ya tiene que ver con aplicación de teoremas porque nos entregan medidas, nos entregan ángulos. Dice, recordemos que m minúscula es medida, si la medida del ángulo BCD es igual a 38,5 grados, ¿cuáles son las medidas del ángulo BED y ángulo BOD? Voy a aprovechar de cambiar acá el símbolo de ángulo porque ya sé dónde está. Rápidamente, geometría. Aquí está, ángulo. Aquí también. Ángulo. Y ángulo. Ahora sí. Entonces, BCD mide 38,5 grados. Fijémonos en el dibujo. BCD sería un ángulo de centro o un ángulo inscrito. Inscrito. Muy bien. Nos estarían entregando BCD, este que está acá. Este que estoy indicando. Acá, BCD. Y de acuerdo a esa información, entonces tenemos que averiguar cuáles son las medidas del ángulo BED y BOD. Vamos a colocar entonces acá primero medida del ángulo BED. Igual, vamos a ver entonces BED. ¿De qué ángulo se trata? ¿Qué tipo de ángulo es BED? ¿Cómo? ¿Qué tipo de ángulo es BED? Tenemos dos opciones. ¿Cuál es el nombre del ángulo BED? ¿Cómo se llama? BED. Inscrito. Muy bien. Entonces, como dijo Verena, es inscrito y también nos están entregando la medida del otro ángulo inscrito, del BCD. ¿Qué pasaba con los ángulos inscritos, de acuerdo al teorema? ¿Qué pasaba con sus medidas? ¿Eran lo mismo igual o no? Exacto. Podemos tener dos ángulos inscritos, 3, 4, 5, y si todos tienen el mismo arco, entonces todos miden lo mismo. Entonces, inmediatamente uno dice, BED va a medir 38,5. 38,5 grados.
Listo, siempre va a ocurrir y ahí ya estamos aplicando el teorema. Hemos respondido a la primera pregunta. Vamos a la segunda. Dice, ¿cuál es la medida del ángulo BOD? BOD, ¿qué tipo de ángulo era? ¿De centro? Muy bien. Y ahora, teorema, ¿qué hacemos con el ángulo inscrito? Que ya lo tenemos para poder averiguar cuánto mide el ángulo de centro. Ya tenemos los dos de acá arribita. ¿Qué hay que hacer con...? ¿Multiplicar o no? Exacto, ahora es al revés. Como yo les estoy entregando la medida del ángulo inscrito, tengo que multiplicar esta medida por 2 y obtengo la medida del ángulo de centro. Delante era al revés. Yo les entregaba la medida del ángulo de centro y tenía que dividir por 2 para poder obtener las medidas de los ángulos inscritos. Así que vamos a multiplicar por 2 para obtener la medida del ángulo BOD. Todo esto en el desarrollo lo colocan. Eso sería 2 por 38,5 o 38,5 por 2, como queramos colocar. Y la unidad de medida, que es grados, por 2. ¿Y cuánto es 38,5 por 2? ¿Cuántos grados? 77,0. Exacto, que es lo mismo que 77. 77 grados. 78 por 2 es 76 y tenemos que agregar 2 medios, 2 veces de 0,5, o sea, sería 1 grado más y ahí nos da 77. 77 grados entonces mide el ángulo de centro. Y ahí está respondida la 2, completa. Y ya hemos aplicado el teorema correspondiente y vamos a la letra C. Dice, tomando en cuenta la información que aparece en el punto B, ¿cuál es la medida del arco DB? Ojo acá, DB. Fíjense en el dibujo. ¿DB sería el arco pequeñito de acá o sería el arco que da la vuelta completa para llegar a B? ¿Al pequeño? Fijémonos, el pequeñito sería, comienza en B, vamos retrocediendo y llegamos a D, o sea, se llamaría BD, BD el pequeñito. Y aquí nos dice BD. Ah, al revés, entonces, el Dice, grande. BD sería todo esto, toda la vuelta hasta llegar a B. Entonces, para averiguar toda esa vuelta, tenemos que tener este pedacito, po. Tenemos que averiguar cuánto mide este pedacito. Y ese pedacito ya sabemos cuánto mide por teorema. Entonces vamos a colocar primero medida del arco BD. No nos están preguntando, pero nos va a servir. Ya, medida del arco BD. No nos preguntan por eso, repito, pero lo vamos a averiguar igual, porque nos va a servir. ¿Cuánto mediría el arco BD, de acuerdo a lo que ya hemos calculado? ¿Cómo podemos calcular BD? Recordemos el teorema. ¿Qué nos ayudaba a averiguar cuánto mide BD? ¿Qué ángulo? ¿Con la ayuda de qué ángulo podemos obtener la medida del ángulo BD? Así como rápidamente. ¿Cómo No podemos me averiguar? acuerdo. Nadia, Constanza, Benjamín, Nayeli. Recordemos nuevamente, ¿qué pasaba con el ángulo del centro y el arco pequeñito?
Ahora sí te vas a acordar, Verena, ¿qué pasaba con el ángulo del centro y el arco pequeñito que está acá abajo? BD. Se multiplicaba, ¿o no? Ay, ¿era eso? No, medían lo mismo. Ah, ¿verdad? Sí, el ángulo del centro mide lo mismo que su arco, el arco pequeñito que está abajo. Entonces, ¿cuánto medía DOD? Aquí lo tenemos. ¿Cuánto mide DOD? 77. Entonces podemos colocar de inmediato 77 grados. O si lo queremos colocar completamente, con detalle por detalle, colocamos medida del ángulo. Medida del arco BD es lo mismo que la medida del ángulo del centro, que se llama BOD, y eso es lo mismo que 77 grados. Pero lamentablemente la pregunta no es esa, porque dice que tenemos que averiguar cuál es el arco BD. Y esto nos va a servir solamente para poder averiguar cuánto vale la medida del arco DD. Ya tenemos cuánto mide el pedacito, que es 377. Ahora, ¿cómo averiguamos la otra vuelta? Todo lo que falta, de D hasta B. ¿Qué había que hacer? Era lo de la circunferencia entera, 360. ¿Ya? ¿Y qué había que hacer con eso? Había Tenemos la circunferencia que completa. restarlo, ¿o no? Exacto. La circunferencia completa mide 360 grados. Le restamos este pedacito, se lo sacamos. Entonces, obviamente, si sacamos este pedacito, vamos a obtener todo lo que falta, que se llama arco de D. Entonces, coloquemos eso acá. Medida del arco DD, que es el otro, no confundirse, que da la vuelta completa. DD, como dijo Verena, la vamos a obtener tomando en cuenta la medida de la circunferencia completa, que son 360 grados, y le restamos el pedacito que ya tenemos, que es el arco BD, que mide 77 grados, y resolviendo esa resta, obtenemos la medida entonces del arco DB. ¿Cuánto nos daría? ¿Cuántos grados? ¿Cuánto nos da esa resta? 280. No, 283. Muy bien, 283 grados. Listo, y ahí hemos respondido lo que nos estaban preguntando correctamente. Así que cuidado cómo leemos los arcos. Yo les podría preguntar por el más sencillo, que es el pequeñito que está aquí, pero también les podría preguntar por la vuelta completa. Así que ojo cómo lo leen. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Hemos aplicado el teorema del ángulo inscrito, tenemos varios ángulos inscritos y se va repitiendo esto. Los ángulos inscritos miden lo mismo siempre y cuando tengan el mismo arco. Tengo que multiplicar por 2 la medida del ángulo inscrito para obtener la medida del ángulo del centro. El arco que está bajito, si lo nombro correctamente, va a medir lo mismo que el ángulo del centro. Y si pido la otra parte del arco, voy a tener que restar 360 menos la medida que tengamos. Profe, y eso también puede ser al revés, ¿cierto? También sí, como lo hicimos delante, que yo les entregue la medida del ángulo del centro y haya que dividir por 2 para obtener la medida de los ángulos inscritos. Ah, verdad. Perdón. Y basta con que tengamos uno de los ángulos inscritos para obtener todos de inmediato. Vamos con la siguiente, la número 3.
Recordemos que habían algunos que estaban un poquito más complicados porque aparecía una incógnita de por medio. Y teníamos que averiguar cuánto valía esa incógnita. Y este fue resuelto, así que lo vamos a repasar nomás. Ya, vamos leyendo. Dice, si es la circunferencia, nuevamente, se llama C de centro O, que se muestra en la imagen, la medida del ángulo BED es igual a alfa menos 10 grados y la medida del ángulo BOD es igual a alfa más 40 grados, primero determine alfa, después la medida del ángulo BFD y después la medida del arco BD. Así que vamos a ir paso a paso. Recordemos que esa letra es una letra griega que se llama alfa y tenemos que averiguar esa letra primero para poder averiguar todo. Y eso lo vamos a hacer aplicando teorema. Ya. El ángulo BED. ¿Qué tipo de ángulo es el BED? Hay dos posibilidades. BED. Inscrito. Muy bien. Tenemos el inscrito entonces que mide alfa menos 10 grados. Y tenemos BOD. Aquí está. BOD. ¿Qué tipo de ángulo es? Centro. Muy bien. Perfecto. Podemos averiguar entonces todo. Tenemos ángulo inscrito, tenemos ángulo del centro. Podemos aplicar el teorema. Y el teorema dice, chicos, multiplique por 2 la medida del ángulo inscrito y eso siempre va a ser igual a la medida del ángulo de centro. Repito, multiplico por 2 la medida del ángulo inscrito y eso va a ser igual a la medida del ángulo de centro. Y aquí está desarrollado. Multiplico por 2, por eso apareció un 2 acá. La medida del ángulo inscrito que nos estaban entregando, que es BED, y eso va a ser igual siempre a la medida del ángulo de centro. ¿Qué vino en la segunda parte? En la segunda parte vino el reemplazo. Mantengo el 2, coloco la medida del ángulo BED, ¿dónde la encuentro? En el enunciado, arribita aparece, dice que es alfa menos 10 grados, por eso aparece un alfa menos 10 grados entre paréntesis porque está formado por dos términos, y si está formado por dos términos hay que colocar paréntesis, igual a la medida del ángulo BOD, nos fijamos arribita también, y dice que la medida del ángulo BOD es igual a alfa más 40 grados, por eso aparece el alfa más 40 grados. Lo que viene ahora ya es cálculo, multiplicación algebraica. 2 por alfa es 2 alfa. Recordemos que cuando uno multiplica un número por una letra es llegar y juntarlas. Menos 2 por 10 es 20, igual alfa más 40, eso se conservó. Después tenemos que hacer los cambios respectivos. 2 alfa se conserva antes del igual. El alfa que está después del igual se cambia. Y si se cambia, cambia de operación o cambia de signo. Y como acá hay un signo positivo imaginario, entonces pasa como menos alfa. Igual, el 40 se conserva porque está después del igual y sigue estando después del igual. Y el 20 es el que se cambia de lado porque estaba antes del igual y ahora pasa después del igual como más 20. 2 Profe, alfa menos alfa. ¿Sí, Verena? arriba dijo 2 por 10. Sí, 2 por 10, por eso da 20. Ah, ya. Después, 2 alfa menos alfa es como decir 2 peritas menos una perita, 2 manzanas menos una manzana. Nos va a quedar una manzana, en este caso una alfa, pero el número 1 no se escribe. Basta con que coloquemos alfa. Igual 40 más 20, 60. Alfa mide 60 grados y hemos respondido a la primera pregunta. Alfa mide 60 grados. Y yo les dije que si obtenemos alfa, entonces vamos a poder obtener todos los ángulos por teorema. Los ángulos inscritos y los ángulos de centro. En la letra B nos preguntan por la medida del ángulo BFD. BFD, al igual que el BED y al igual que el BCD, es inscrito. Son todos inscritos los que están acá arriba. Entonces yo coloqué acá la medida del ángulo BFD va a ser lo mismo que la medida del ángulo BED que está al ladito. ¿Y por qué coloqué eso? Porque nos entregaban información del BED acá arriba.
Por eso coloqué y ocupé el BED para averiguar cuánto vale el BFD. Y después vino el reemplazo. BED es alfa menos 10 grados, pero alfa ya está calculado y lo tenemos acá a la izquierda, acá al final, 60 grados. Entonces en vez de alfa colocamos 60 grados, aquí me falta colocar símbolo de grado. 60 menos 10 nos queda 50 grados y tendríamos listo la 2. Y después, en la letra C, nos preguntan por la medida del arco BD. ¿Cuál es BD? ¿El que está acá abajito o la vuelta completa? BD. El de abajo. Muy bien, porque recordemos que tenemos que ir retrocediendo. BD sería justamente el de abajo. Y para calcular el arco de abajo necesitamos el ángulo del centro. Y el ángulo del centro se obtiene multiplicando por 2 uno de los ángulos inscritos, el que queramos. O si no queremos preocuparnos del ángulo del centro, directamente multiplicamos por 2 la medida de cualquier ángulo inscrito y obtenemos la medida del arco que está acá abajito. Así que eso es lo que viene ahora. En la letra C, lo que se hizo fue lo siguiente. Medida del arco BD es lo mismo que la medida del ángulo del centro BOD. Y si es lo mismo, entonces yo reemplacé y la medida del ángulo BOD la entregaban acá arribita y decía que era alfa más 40. Entonces por eso coloqué alfa más 40 grados acá. Pero alfa nuevamente ya está calculado, lo tenemos acá a la izquierda al final. 60 grados más 40 grados son 100 grados. Entonces tenemos todo. Todos los ángulos inscritos medirían lo mismo, o sea, 50 grados. El ángulo del centro mide el doble, 100 grados. El arco mide lo mismo que el ángulo del centro, 100 grados. Y solo nos faltó la otra vuelta, si queremos calcularla. ¿Qué habría que hacer para calcular el arco DB, esta vuelta? 360 menos ¿cuánto? ¿Cuánto hay que restarle? ¿Cuánto mide el arco pequeñito de abajo? Aquí aparece. 100 o no. 100. Aquí está, muy bien. Entonces, 360 menos 100, ¿cuánto es? ¿360 menos 100? ¿260? Muy bien. Entonces, si yo les preguntara por el arco DB, sería 260 grados. Muy bien. ¿Dudas, consultas con respecto a este ejercicio? Creo que no. Ya, vamos con el siguiente, con el número 4. Este es un teorema bien cortito. Desarrollo. Este teorema lo pueden encontrar, al igual que los otros, en los apuntes, en el PPT. Dice CAC, una circunferencia de centro O, se repite la información. Además, BE es diámetro de la circunferencia. Determine primero la medida del ángulo BDE y segundo la medida del arco BE, el que está acá abajito. Ya, ¿qué teorema se aplica? ¿Cómo se aplica? ¿Y cuál era? ¿Cuál era el teorema este? Entonces la primera es medida del ángulo BDE. Letra A.
Medida del ángulo BD. El teorema tenía que ver con la medida de un ángulo que está inscrito en una semicircunferencia. Es como que la parte de abajo la podemos omitir. Me preocuparnos de la parte de arriba porque es una semicircunferencia. Dijimos, el teorema dice, todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto. Y si es recto, ¿cuántos grados mide? Siempre. ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿Cuántos grados? 90. Exacto. Listo. Medida del ángulo BD, entonces, como está inscrito en una semicircunferencia, sin tomar en cuenta la parte de abajito, tendríamos una semicircunferencia porque el diámetro lo divide por la mitad. Inmediatamente uno dice, aplica el teorema y colocamos 90 grados. Recordemos que BDE es el que está acá arribita. BDE. Aquí está marcado con verde. Y nos preguntan por la medida del arco BE. Y nuevamente aplicamos el teorema que ya sabemos que ¿qué pasaba con el arco y el ángulo del centro? ¿Qué pasaba con las medidas del ángulo del centro y el arco? ¿Eran las mismas? Eran las mismas. Pero no nos entregan la medida del ángulo del centro, tenemos que averiguarla. ¿Y cómo la vamos a averiguar? Con la ayuda de la medida del ángulo inscrito. ¿Qué hacemos con el ángulo inscrito para averiguar la medida del ángulo del centro? 90 por 2. Muy bien, 90 por 2. Y rápidamente, de una obtenemos la medida del ángulo del centro y obtenemos la medida del arco, porque como el ángulo del centro y el arco miden lo mismo, entonces es llegar y multiplicar por 2. Sería 90 por 2, como dijo Verena, 90 por 2. ¿Cuánto nos daría? El doble de 90. 180. Muy bien. Listo. 90 por 2, 180 grados. Hemos respondido las dos, aplicando el teorema del ángulo inscrito en una semicircunferencia y además aplicando lo que ya sabemos que es lo que ocurre con un ángulo inscrito, con un ángulo de centro y con el arco. La 5 me la voy a saltar porque es más o menos sencilla. Me voy a ir a la 6, que es similar a la 5, pero viene una incógnita, entonces quiero trabajar esa. Ya, teorema del cuadrilátero inscrito. Ese es el último teorema que se va a evaluar. Dice, sea C una circunferencia de centro O y Y, B, C, D un cuadrilátero inscrito. Inscrito porque está dentro. Por eso el nombre. Dice, si la medida del ángulo EDC es igual a alfa más 50 grados, la medida del ángulo EBC es igual a alfa más 10 grados, la medida del ángulo BED es igual a beta más 15 grados y la medida del ángulo BCD es igual a beta más 35 grados, determine la medida de todos los ángulos del cuadrilátero. Y el cuadrilátero tiene 4 ángulos. Arriba a la izquierda, abajo a la izquierda, abajo a la derecha, arriba a la derecha. Las letras del medio son las principales de acá, porque la letra del medio indica el vértice. Y ahí nos damos cuenta de dónde está el ángulo. EDC, nos fijamos, sería el que está en D, acá. EBC, el que está en B, o sea, el que está acá arriba. BED, la letra del medio es la letra E, entonces sería el que está acá abajo. Y BCD, la letra C, la del medio, sería el que está arriba a la derecha. El teorema dice lo siguiente, recordemos. ¿O alguien lo recuerda? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué pasaba con este teorema?
Voy a colocar acá desarrollo. Todas las medidas, así que tenemos que aplicar el teorema. ¿No? ¿Nadie se acuerda del teorema? Ya, el teorema dice, fíjese en los ángulos que están frente a frente o que están cruzados. Entonces, cuando los identifiquemos, miremos las medidas, tomemos las medidas, sumémoslas, y eso tiene que darnos 180 grados. Entonces, partamos con el ángulo que está acá arriba a la derecha, que sería EBC. Este que está acá arriba. ¿Cuánto mide el ángulo que está acá arribita? EBC. Aquí aparece. ¿Cuánto mide EBC? Alfa más 10. Muy bien, alfa más 10. Y ese tenemos que sumarlo con el que está frente a él. Cruzado. Mejor dicho, cruzado. O sea, cruzamos y llegamos hasta el ángulo que está en D. Entonces tenemos que fijarnos cuál es el que tiene la letra D al medio. Y es el que está acá arribita. EDC. ¿Cuánto mide EDC? Alfa más 50. Listo. Entonces, apliquemos el teorema. Copiar acá. Medida del ángulo EDC. Más medida del ángulo EBC. Eso tiene que darnos 180 grados. Siempre. Y ahí estamos aplicando el teorema. Ahora vamos a ver cuánto. Verena ya dijo las medidas. Ahora tenemos que reemplazar nomás. EDC. EDC está acá arribita, alfa más 50 grados. Alfa más 50 grados. Más EBC, que es alfa más 10 grados. Eso tiene que darnos 180 grados. Listo, y ahora aparece alfa, aparecen números, tenemos que averiguar cuánto vale alfa. ¿Cuántas alfas ven ahí? ¿Cuántas alfa ven en pantalla? Dos. Entonces colocamos 2 alfa. ¿Cuánto es 50 más 10? 60. 60 grados igual 180 grados. Listo. ¿Qué movimiento vendría ahora? ¿Qué tendría que colocar ahora? ¿Quién me dice? Hay que hacer un movimiento y lo otro dejarlo tal como está. ¿Qué copio? 2A. Bien. 2 alfa. Dos alfa igual. ¿Qué más coloco ahora? ¿Qué conservo? ¿El 60 o el 180? 180. Bien, porque se sigue manteniendo después del igual, 180 grados. Y el 60 se va a mover. ¿Qué signo viene ahora? Más. No, porque vamos a mover el 60 y el 60 está sumando en este lado. Y si lo vamos a mover tiene que Menos pasar por... 60. Eso sí, menos 60 grados.
Ya nos falta menos. 2 alfa nuevamente. Aquí está alfa. Igual, 180 menos 60, ¿cuánto es? 120. Bien, 120 grados. Ya, y nos falta el último. Tenemos que sacar el número 2 de ahí, que está pegado al alfa. Hay que moverlo. Alfa igual. Se conserva el 120. ¿Qué hacemos con el 2? ¿Cómo tiene que pasar al otro lado? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Restando. No. ¿Cómo está al ladito del alfa? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Si están pegaditos un número y una letra. ¿Qué operación hay entre medio? Multiplicando. Multiplicando. Entonces tiene que pasar con la operación contraria. ¿Y Dividiendo. cuál es? Dividiendo. Conservamos el 120 y el 2 pasa dividiendo. O sea, rayita de fracción y el 2 queda bajito. Hay que dividir la mitad de 120. ¿Cuánto nos da 120 dividido por 2? 60. Listo. Alfa igual 60 grados. Y ahora que tenemos alfa, podemos averiguar cuánto mide cada ángulo. Dice que EDC es igual a alfa más 50 y EBC es igual a alfa más 10. Entonces, vamos a colocar acá, aparte, medida del ángulo EDC. Eso es igual a alfa más 50, pero alfa ya está calculado. ¿Cuánto mide alfa? Ahí lo tenemos. ¿Qué colocamos en vez de alfa? ¿Cuánto mide alfa? 60. Muy bien, 60 grados en vez de alfa. Y ahora ya tenemos que sumar simplemente. 60 más 50. ¿Cuántos grados? 110. Muy bien, 110 grados. Vamos con el otro ángulo, EBC. Todo esto con la ayuda de alfa lo estamos haciendo. EBC es igual a alfa más 10 que sería 60 más 10, porque alfa mide 60. ¿Cuánto nos daría? 70. Listo, 70 grados, muy bien. Si yo sumo esas dos medidas, ¿cuánto me da? 110 más 70. 180. Y se cumple el teorema. El teorema decía que los ángulos que están cruzados, opuestos, suman 180 grados. Y lo mismo hay que hacer con beta. La medida del ángulo BD va a ser igual a beta más 15
más la medida del ángulo BCD, que es beta más 35, eso es igual a 180 grados. Rápidamente, hagámoslo. Medida del ángulo BED, es que está acá abajito, BED, más la medida del ángulo que está enfrente, cruzado, perdón, con E, que sería el C, buscamos el que tiene la letra C al medio, este en BCD, eso tiene que darnos 180 grados. Lo mismo, el mismo tema con beta ahora. Hay que hacer lo mismo con beta. BED, nos fijamos arribita, BED, beta más 15 grados. Más BCD, BCD, que es beta más 35. Igual 180 grados. Se parece mucho nuevamente. ¿Cuántas betas ven ahí ustedes? ¿Cuántas betas? 2. Lo mismo, entonces colocamos 2 betas. Y ustedes con tanta práctica después ya se pueden ir saltando pasos. Esto mismo tienen que hacer con la guía número 3 que les pasé a los que ya asisten de forma presencial. 2 betas, 35 más 15 es 50, más 50. Y esta guía que yo les pasé a los chicos que asisten de forma presencial la voy a subir igual a Classroom acá para que los chicos que asisten de forma online, como nadie constancia, igual lo tengan. Para que sigan practicando. Igual 180 grados. Hagamos el mismo movimiento. ¿Cómo pasaría el 50? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. El 50. ¿Cómo lo movemos? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Restando. Bien. Se mueve restando porque estaba sumando antes del igual. Veamos, ¿cuánto es 180 menos 50? 130. Muy bien, 130. Y ahora hay que mover el 2. Y aquí tenemos al ladito el ejemplo. ¿Qué hicimos con el 2? ¿Cómo pasa el 2? Multiplicando. No. ¿Cómo era? Dividiendo. Dividiendo. Ah, casi. Está multiplicando a beta, pero pasa dividiendo a 130. Y ahora calculamos beta, entonces la mitad de 130. Sesenta y tres. Faltó un poquito, 65. Ay. Listo, tenemos beta y ahora hacemos lo mismo. Empezamos a calcular los dos ángulos que nos faltan, que sería BED. Entonces la medida del ángulo BED, eso es igual a beta más 15, que es la información que aparece arriba,
Y eso es igual, beta está calculado, entonces reemplazamos beta por 65 grados más 15 grados. ¿Y cuánto es 65 más 15? 80. Bien. Entonces, ¿cuánto debería medir el ángulo que falta? Para que se cumpla el teorema. ¿Cuánto debería medir BCD? Si BED mide 80. Para que se cumpla el teorema. Beta es 65 grados más 35. ¿Cuánto es 65 más 35? 100. Listo, 100 grados. ¿Cuánto es 80 más 100? 180. Nuevamente se cumple. Los que están cruzados suman 180 grados. Y hemos aplicado el teorema del cuadrilátero inscrito. ¿Dudas, consultas con respecto a este ejercicio? Si surge alguna duda con respecto a la guía 3, que es muy similar, pero con otros valores, me escriben por correo nomás. O por último, en algún momento nos reunimos mañana. Si alguien necesita urgente alguna ayuda para desarrollar la guía 3, me avisa, me escribe. Bueno, profe. ¿Constanza, tiene alguna duda, consulta? No, profe, lo pasé a apretar sin querer. Perdón. Ah, ya. Ya, lo dejamos hasta acá entonces, chiquillos. Los dejo en libertad.